Vamos a hablar de la culpa, la bendita culpa. Gracias por estar ahí. Hola David, ¿cómo estás? Me desaparecí yo. Hola, y ¿Cómo yo estás? te veo a ti, pero me veo a mí en negro. Ah, yo te veo. Yo creo que, yo espero que las personas también, si nos comentan si te pueden ver o no, por favor, si pueden ver a Súper, David. súper, porque yo Eh, no me veo, pero a ti sí. pero tiene que ser, te importa, ¿no? A ver, que alguien nos diga, porque yo te veo perfectamente, Ah, súper, perfectamente. yo también te veo a ti súper bien. Bueno, Creo listo, que están David. diciendo que nos ven bien, ¿no? Sí, listo. Bueno, primero que todo, mil gracias por estar hoy aquí conmigo. Eh, David es el fundador de Caminos de Conciencia y creo que yo escribí mal la página ahí porque es C de Conciencia y que está una cuenta que está destinada a promover esos distintos caminos espirituales, las distintas enseñanzas que hay en los caminos espirituales. Y nos hemos reunido hoy acá para hablar sobre la culpa, eso de lo que todos en algún momento de nuestra vida sentimos culpa. No, la culpa no discrimina. Eh, y, y, bueno, para comenzar un poco, David, podemos hablar un poquito sobre lo que es la culpa en sí. Sí, Karen, muchísimas gracias, Karen, por tenerme aquí en tu canal, en tu cuenta lindísima. Una comunidad muy, muy bonita la que has construido y feliz de poder hablar contigo y con tus seguidores. Y este tema de la culpa, para mí es muy importante porque es uno de los temas que más me ha tocado trabajar, ¿no? El ver, darme cuenta que muchas veces estoy haciendo cosas motivado por la culpa, tanto en relación con los demás, en relaciones de pareja o en relaciones de amigos, como en mi propio camino. Darme cuenta que hay veces en mi propio camino espiritual hago cosas no motivado desde el amor, no motivado desde ese fuego interior, sino a veces hago cosas porque siento que si no lo hago, entonces estoy haciendo algo malo y siento culpa. Y entonces, Sientes que no eres el niño bueno, ¿no? No eres el niño bueno. exactamente. Entonces, para mí es muy importante que en mi camino, que lo que yo comparto en mis redes, que lo que yo hago en mis talleres y todo, sea motivado desde el amor. Muchas veces he parado a veces mis proyectos, por ejemplo, en Caminos de Conciencia, que es una comunidad para compartir enseñanzas espirituales, porque me he dado cuenta que hay veces lo hago desde la culpa, decir como yo tengo que hacerlo porque si no lo hago entonces el universo me va a castigar un poco. Entonces trabajo y digo un momento, si sale desde esa vibración, si sale desde ese, en últimas, cuando hay culpa hay miedo. Y entonces me parece fundamental trabajar este tema, así que muchas, muchas gracias. Y nos preguntabas qué es la culpa, ¿no? ¿Qué es cuando yo me siento culpable? Creo que para mí lo que caracteriza la culpa es que hay miedo, Hay miedo. hay juicio, hay condenación y hay una necesidad de castigo. Porque hay una diferencia entre yo reconocer que hice algo que no me gustó, que hice algo que no quiero repetir, o hay una diferencia entre decirle a alguien o darme cuenta que alguien más hizo algo que no me gustó y que me parece bueno que hay que cambiar eso, hay que hablar eso. Eso está bien, pero no es necesario juzgarlo y condenarlo y exigir un castigo como para volver a estar conectados, porque en última, la idea de la culpa es muy parecida a la idea de cuando juzgamos. ¿Cuál es la diferencia entre yo ver que algo no está bien y arreglarlo o juzgar? El juicio, la energía del juicio me separa. Es una energía en la que yo me siento separado del otro y en la que yo siento que el otro tiene que pagar un castigo antes de poder volverse a unir conmigo. Y cuando es con el universo o con Dios, porque muchas veces la culpa también a veces está asociada a creencias religiosas, sentimos que estamos separados de Dios por algo que hicimos, que estamos separados del amor, que no somos dignos del amor hasta que no pasemos por un periodo como de expiación o castigo. Y esa es la culpa. En la culpa hay una condenación y hay una separación de nosotros mismos y de los demás. Y creo que eso es lo que vale la pena sanar. Uno puede darse cuenta de que hizo algo que no está bien
sin necesidad de separarse del amor y sin necesidad de separarse de los otros. Y un poco esa es como la invitación a sanar este tema, tal como yo lo veo. Claro, todas nuestras emociones, David, tienen una función adaptativa, nos ayudan, nos indican algo y cuando se vuelven, en este caso específicamente de la culpa, cuando esa emoción se vuelve desadaptativa, que es intensa, que nos quita la calidad de vida, que está todo el tiempo influenciando nuestras emociones, es cuando tenemos que estar muy atentos y ver de dónde viene, qué es lo que la origina, por qué me estoy juzgando o me estoy o estoy llevando eso fuera de perspectiva muchas veces, ¿no? Y ahí donde juega un papel importante la autoestima, el perfeccionismo y una serie de elementos que aumentan la intensidad de ese sentimiento. Y a ver, ¿por qué me castigo? ¿De dónde viene el grado de severidad del castigo? Porque hay personas que son extremadamente severas a la hora de juzgarse y se imponen castigos desmesurados, ¿no? Que no tienen mucho que ver con eso. Entonces, la culpa tiene mucho que ver con la educación que tenemos, con nuestro entorno social y muchas veces ligada a nuestras creencias religiosas y a nuestra misma manera de ser, a lo que creemos nosotros sobre nosotros mismos, esos estándares que tenemos. Entonces, ese es como para un poco contextualizar la culpa en esta conversación. Y la culpa, David, hay alguien, leía un documento interesantísimo que me pasaste, que tiene, creo que, información completísima sobre la culpa. Yo creo que no se te escapó nada, pero cuando yo pensaba en esta conversación, decía, hay alguien que nunca haya sentido culpa y sí en su vida. Y obviamente esa es la pregunta que te hago. Hay personas que no sienten culpa. Pues yo creo que si una persona no siente culpa es porque está totalmente despierta, ¿no? Entonces la pregunta que me haces es si hay personas completamente despiertas espiritualmente. Yo creo que sí. Yo creo que hay personas en este planeta en este momento que han despertado su conciencia y cuando uno despierta completamente la conciencia, creo yo que es cuando está completamente conectado con la realidad que es el amor. Y en el amor, cuando hay amor puro, creo que no hay lugar para la culpa. Ahora, si hay alguien que nunca haya sentido culpa, será porque nació despierto, que a veces a esos personajes los llaman a veces avatares, ¿no? Esos personajes que se encarnan en este planeta, pero que cuando nacen ya están despiertos. Yo los maestros espirituales que sigo son maestros que tuvieron caminos de mucho sufrimiento y despertaron después. Uno de mis maestros, que no sé si lo conoces, de pronto sí, que Eckhart Tolle, por ejemplo, Claro, es un claro, maestro. claro. Él en este momento creo yo que no experimenta culpa, en parte porque la enseñanza de él está totalmente enraizada en el momento presente y la culpa requiere de pasado, ¿no? Yo siempre que siento culpa me estoy castigando por algo que sucedió y le doy importancia al pasado y yo creo que, por ejemplo, él no experimenta culpa en este momento, pero para su proceso de despertar él pasó por mucha culpa y por mucha ansiedad y por mucho sufrimiento, así que yo creería que es posible que haya seres que no hayan experimentado culpa, pero la gran mayoría de los seres humanos en el planeta, creería que el 99.99999, hemos sentido todos culpa en algún momento. Y en esta civilización y esta cultura, creo que la culpa es muy difícil de evitar porque la culpa está muy ligada a la noción de venganza, a la noción de que yo compenso cuando alguien me ataca, yo compenso vengándome de la persona. Así funciona nuestro sistema de justicia. Muchas veces la gente cuando busca reparación por algo que le hicieron, está buscando que el otro sea castigado. Y fíjate que así como yo soy con el otro, así soy conmigo mismo. Entonces, si yo exijo castigo para los demás, para compensar las cosas que ellos hacen que no me parecen bien, asimismo también voy a exigir castigo para mí mismo. Y el castigo para mí mismo es la culpa. Entonces, mientras yo crea que la venganza es necesaria para reparar, cuando yo haga algo que no me gusta,
para repararlo, voy a castigarme y voy a sentir culpa. Entonces, en una sociedad como esta en la que hay tanta venganza y tanta violencia todavía, creo que la culpa es predominante. Sí, además, si la colocamos en el tema de las relaciones personales o muchas veces en las relaciones de pareja, es un factor de manipulación y es un grado de medir cuánto te quiero. ¿Me quieres en la medida que te sientas culpable por Sí. haber salido una noche con tus amigos, no haber hecho las cosas como yo quería? Es ese elemento de manipulación y bueno, cuanto más culpable te sientas, más amor estás demostrando, ¿no? Nada más desequilibrado que eso, pero lamentablemente socialmente hemos sido muchas veces educados de esa forma. Cambiar el paradigma, despertar la conciencia y asumir la responsabilidad, eso es lo que yo llamo particularmente parte del despertar espiritual. Es yo despierto cuando yo asumo la responsabilidad de mi existencia, de mis actos. Y muchas veces confundimos culpa con responsabilidad, ¿no? Es más fácil poner la responsabilidad en el otro que yo la asuma, que asuma la propia. Entonces muchas veces creo que eso causa mucho desequilibrio en nuestras relaciones. Sí, y además eso que dices me parece importante porque hay una diferencia clara entre culpa y responsabilidad, tal como yo lo veo, ¿no? Para mí, cuando yo asumo responsabilidad, yo soy consciente de que el resultado que estoy obteniendo depende, es una consecuencia de mis acciones, de mis elecciones, y que yo tengo el poder de transformarlo, pero yo puedo reconocer eso sin castigarme a mí mismo. Entonces yo puedo asumir responsabilidad sin sentirme culpable. Y yo también puedo hacer que el otro asuma su responsabilidad sin castigarlo. Yo puedo mostrarle al otro en qué parte sus acciones o en qué parte su comportamiento está causando situaciones que son disfuncionales, pero eso no implica que yo tengo que castigarlo y condenarlo y separarme de él. Puede que yo tenga que tomar medidas y hablar con él, o si es un empleado, por ejemplo, puede que tenga que ya no tener una relación comercial con él. Si es una pareja, puede que incluso pueda romper la relación, pero eso no implica condenar y juzgar. Entonces, poder diferenciar el asumir responsabilidad. Cuando yo asumo responsabilidad, yo soy creador. Cuando yo asumo responsabilidad, yo estoy empoderado porque yo sé que yo tengo la oportunidad de transformar mi realidad. Y cuando yo hago que los otros asuman responsabilidad, los estoy viendo como creadores que tienen la capacidad para crear su realidad. Cuando yo me asumo como una víctima o como y del otro y lo culpo, en ese momento no estoy siendo responsable, sino que simplemente estoy buscando castigo. Y lo mismo cuando yo me siento culpable, yo no logro transformarme, porque las transformaciones más profundas surgen desde el amor y la culpa me desconecta del amor. Cuando hay culpa es muy difícil estar conectado con el amor propio. Entonces, en las relaciones personales, por lo menos es uno de los grandes retos, identificar cuándo estamos culpando al otro y cuándo estamos entrando en un juego de manipulación en que el otro me culpa y yo lo culpo y yo hago cosas motivado por la culpa y quiero que el otro también haga cosas motivado por la culpa. Y dijiste una cosa sobre el sufrimiento que me parece muy importante. El que entre el otro más sufra, más me ama. En las relaciones de pareja, eso no solamente pasa en la culpa, sino en todo. Tenemos una idea de las relaciones en que el amor implica sufrimiento y en que entre el otro más sufra por mí, más me quiere. Y eso va desde el Sí, apego, ¿no? Si el otro no me extraña y no sufre y no está mal porque yo no estoy, entonces es porque no me quiere. Y entre el otro más esté desesperado porque no me ha podido ver en un mes, si el otro no sufre, yo asumo que es que si el otro me ama, debe sufrir por mí. Y por tanto, si él hizo algo que no me gustó, debe estar sufriendo y remordiéndose y sintiéndose muy mal. Y entre más mal se sienta, más me ama. Y eso es una locura, porque ese, el amor es una sensación de plenitud, una sensación de bienestar. claro, Entonces, donde tú le proporcionas al otro esa seguridad para que sea libre de tener su espacio y que tú también puedas tener el tuyo. Este tema de la culpa se usa mucho en relaciones que yo he venido observando con mis clientes últimamente, y son relaciones de tipo narcisistas o donde existe muchísima manipulación, o relaciones con psicópatas integrados que realmente son de esas personas que en verdad no sienten culpa,
y que usan todo el tiempo la manipulación para obtener de su pareja el control de su pareja, porque eso es lo que sea. La culpa muchas veces, lo importante, yo creo que debemos tener claro es cómo la utilizo y cómo dejo de que la utilicen conmigo, ¿no? Como yo, por ejemplo, me gusta siempre referirme en términos de responsabilidad y cada vez que oigo el tema de culpa, no me gusta en mi vocabulario, me gusta siempre hablar en términos de responsabilidad. Yo asumo mi responsabilidad, tú asumes tu responsabilidad. ¿Cuál es tu cuota de responsabilidad? Siempre uso esta frase, ¿cuál es tu cuota de responsabilidad en lo que ha sucedido? Para evitar estar con esa etiqueta que es pesada. En realidad la propia palabra es como que es pesada porque siempre la relacionas al castigo. Me tengo que castigar o me castigas por una situación que hice o que no hice. Mm. Y ahora que hablabas tú de una relación con creo que la palabra que usaste fue psicópata funcional y alguien que no es capaz de sentir culpa. Ahí me parece una cosa importante hablar, que en el documento que yo te pasé, hablaba sobre cómo yo creo que la culpa es una fase en nuestro proceso de evolución. O sea, yo creo que la razón por la que hemos construido sociedades que se basan en la culpa y el castigo es porque esa es una forma primitiva de garantizar que la gente no haga cosas terribles. Es De igual control, que, de claro, control cuando yo veo que social. la gente está haciendo cosas terribles y no tengo cómo controlarlos y son seres poco evolucionados, pues los castigo para que por miedo al castigo hagan las cosas bien. Y, y de alguna forma la culpa es necesaria en cierto nivel evolutivo, creo yo. Es una persona que está muy, muy poco evolucionada. No es capaz de sentir culpa, no es capaz, hay psicópatas, como tú lo nombrabas, hay psicópatas o asesinos que no tienen la capacidad de sentir culpa y no tienen capacidad de sentir dolor por las acciones que causan. Entonces yo creo que si uno está muy, muy, muy dormido en su nivel de conciencia, uno no va a ser capaz de sentir culpa. Y esa culpa ayuda en cierto nivel evolutivo, ayuda a que nosotros no hagamos cosas terribles y ayuda a tener un control social. Pero creo yo que en el punto en el que estamos en nuestra sociedad ya no necesitamos del castigo y de la culpa para lograr hacer las cosas que son buenas para nosotros y para los demás. En este momento ya tenemos un nivel evolutivo, al menos creo que los que estamos viendo este chat, tenemos un nivel evolutivo en el que sabemos que no necesitamos castigarnos para hacer las cosas bien. Y muchas veces la razón por la que nos castigamos y por la que castigamos a otros es, pero es que si yo no castigo, entonces van a seguir haciendo cosas malas. Y si yo no me castigo a mí mismo, entonces voy a volver a hacer lo mismo. Y esa es una idea vieja. En este momento, cuando tú te conectas con la fuente del amor, cuando tú estás, es como cuando uno está enamorado de alguien. Uno cuando está enamorado de alguien no necesita un castigo para ir a llevarle una flor, no necesita un castigo para tratarlo bien. Eso nace naturalmente, igual que con nuestro planeta. Cuando yo estoy con mi energía expandida, yo no voy a ir a dañar la naturaleza y no voy a ir a dañar a los demás. Y no necesito una amenaza de castigo ni culpa para hacerlo bien. Entonces yo comprendo que muchas veces esa es la forma como funcionamos. Y yo mismo, por ejemplo, soy profesor universitario, fui profesor, y muchas veces me di cuenta que utilizaba la culpa y el castigo para lograr que mis alumnos me prestaran atención, ¿no? Por el miedo. Si no ponen atención, mañana les hago un examen. Si no ponen atención, como tratando de que los demás hagan lo que yo quiero, motivados por el Claro. miedo, porque no confío en que si los dejo sueltos y los dejo libres por el solo amor, van a hacer las cosas bien. Entonces es una necesidad de controlar que yo llamaría primitiva, que ya podemos evolucionar más allá. De hecho, es tan importante todo eso que estás diciendo, incluso en el tema de la educación infantil, de cómo inculcar la culpa en nuestros hijos puede crear niños miedosos, ansiosos, angustiados, ¿no? Entonces, quizás una de las cosas más lindas que podemos hacer como un llamado de atención en esa conversación es eso. Mira cómo le hablas a tus hijos, cuidado cuál es, cómo te expresas, cuál es tu manera de imponer un castigo o de hacerlos responsables de sus acciones desde que están pequeñitos, ¿no? Creo que eso es algo lindo que puede quedar de esta conversación. David, y yo creo que
en la evolución de la persona, en esa conexión interior, en esa conexión con nosotros y con Dios, o como lo quieran llamar, universo, fuente, como cada quien le dé el nombre que quiera. Es lo que nos ayuda, que lo acabas de decir tú, como, como de brújula, de punto de referencia entre nuestras actuaciones, ¿no? Yo creo que en todo lo que yo he aprendido en mi camino espiritual, y siempre he creído eso, mientras mejor tú te conoces, mientras mejor contactas con tu interior y fomentas esa conexión contigo y con Dios, esa es tu brújula, eso es lo que determina tus actos, tus mejores acciones y ese camino amoroso del que tú hablas. Sí, y yo creo que gran parte de conectarnos con esa esencia, con esa divinidad, con esa conciencia profunda, pasa por primero tomar conciencia de nuestros patrones disfuncionales, tomar conciencia de nuestros miedos ocultos. Y eso que tú decías ahora de la educación, por ejemplo, eso nos acompaña toda la vida. Si cuando pequeñitos nos enseñaron a que hacíamos las cosas o nos castigaban, o hacíamos las cosas motivados por un premio o por un castigo, O ¿no? por un Y castigo. todavía somos grandes, tenemos ya 40 años y seguimos esperando que el universo nos castigue o que el universo nos dé un premio. Y esa es nuestra motivación, como si fuéramos niños chiquitos de escuela. Y cuando podemos ir profundo dentro de nosotros y ver esos miedos, verlos de frente y sanarlos y dejarlos ir, ahí es cuando podemos empezar a soltar la culpa y conectarnos con esa brújula más profunda, ¿no? Parte del trabajo terapéutico, imagino que tú haces mucho acompañamiento, es que las personas reconozcan de dónde vienen esas creencias. Cuando se sienten culpables, ¿quién les está hablando? ¿Es la mamá que le está hablando? ¿Es el papá? ¿Es el profesor de colegio que le pegaba si no hacía la tarea? Cuando uno reconoce eso y ve ese patrón, o es el cura en la iglesia, o la abuelita, cuando uno ve eso, se puede dar cuenta, uy, esta vocecita que tengo en mi mente es mi mamá que me está hablando ahora, mi mamá que me está diciendo que tengo que sentirme culpable por esto que estoy haciendo o no haciendo. Y muchas veces en la pareja, esas voces guardadas se ven reflejadas. Yo escojo una pareja me refleja a mi padre o me refleja a mi madre o me refleja una figura de autoridad y establezco ese mismo patrón de culpa con el que fui criado. Cuando yo puedo identificar eso, tengo la posibilidad de romperlo y escoger una brújula interior, porque eso es la culpa y esos patrones tienen una inercia, tienen algo que automático, uno sin que se dé cuenta, uno ya está actuando por miedo a la culpa y por miedo al castigo y esperando un premio. Y así somos también en nuestras relaciones. Entonces, poder ver eso, poder sentirlo y reconocerlo, creo que es el primer paso, poder darme cuenta de dónde surgen esos sentimientos. Creo que es el primer paso para transformarlos. Te iba a decir exactamente eso, te iba a decir, David, yo creo que ese es el primer paso para liberarse uno de culpa, es reconocer desde dónde viene. Y otro, te diría yo, que es aceptar que no somos perfectos, que somos susceptibles de cometer errores, que nuestra grandeza está en saber que lo hemos hecho, en aceptarlos, en ver qué podemos hacer para repararlo. Y muchas veces eso tiene mucho que ver con esa capacidad o esa humildad que uno debe tener para aceptar el error, pero también para propósito de enmienda, porque hay muchas personas que dicen me equivoqué, pero siguen tropezando se encariñan con la piedra, ¿no? Siguen cometiendo el mismo error. Entonces, en esa capacidad, en esa humildad de aceptar, está bien, he cometido un error, pero eso no se puede quedar ahí. Yo tengo que dejar en la capacidad de enmendarlo si es posible y de muchas veces pedir perdón cuando sea necesario. No sé si estás de acuerdo con eso. Claro, no, estoy totalmente de acuerdo y creo que eso es para darnos cuenta de eso tenemos que saber qué es realmente reparar, qué es realmente enmendar un error y saber que nuestro sufrimiento no ayuda a cambiar la situación. O sea, saber que si yo le hice algo malo a otro o me hice algo malo a mí mismo en el pasado, castigarme en este momento no va a hacer que esa persona mejore. Si yo estoy sufriendo,
yo tengo una pareja a la que le hice algo y ella está sufriendo por eso. El que yo en este momento me esté castigando a mí mismo no la va a reparar a ella, no la va a sanar. Si yo quiero sanarla, si yo quiero cambiar, si yo quiero mejorar, tengo que amarme a mí mismo. Eso, un ejemplo que te puedo poner en este caso son las adicciones. La adicción es un caso en el que muchas personas repiten y repiten y repiten y se sienten mal, se sienten culpables, pero siguen y siguen y siguen repitiendo el comportamiento adictivo. En las relaciones, por ejemplo, una adicción que afecta mucho las relaciones es quizás la adicción a las aventuras y a la necesidad de tener romances y a la infidelidad. Entonces, si yo tengo una adicción, tengo que darme cuenta que castigarme y que sentirme culpable no me va a hacer salir de la adicción. Por el contrario, cuando yo caigo en mis adicciones es cuando tengo una frecuencia vibratoria baja. Y cuando yo estoy en culpa, cuando estoy sintiéndome denso, ahí es cuando más voy a tener la necesidad de escaparme a través de una adicción. Si yo estoy vibrando bajo, tengo más posibilidades de volver a cometer el mismo error, ya sea conmigo o con los demás, que si estoy vibrando alto. Entonces, darme cuenta que si yo quiero reparar lo que hice, tengo que sanar. Y sanar es amarme, perdonarme y sentirme bien. Cuando yo estoy sintiéndome bien, cuando yo me amo, es mucho más fácil decirle no a una adicción y tomar acciones más amorosas con mi pareja o hacer acciones amorosas para reparar aquello que hice, que si estoy sintiéndome culpable y denso y me siento mal todo el tiempo, reparar y hacer acciones amorosas que sanen al mundo va a ser más difícil. Entonces, es muy importante darme cuenta que reparar no tiene que ver con castigarme. Y en eso las películas y la sociedad no ayuda mucho, porque muchas veces uno ve la película en la que la persona dice, cuando castigaron al asesino de mi ser amado o cuando el otro sufrió, entonces yo ya siento que me repararon. Es como si yo creyera que el sufrimiento del otro va a mejorar la herida que me hicieron a mí. Y esa es una idea que debemos darnos cuenta de que no es cierta y que mi sufrimiento nunca va a sanar a los demás. Mi Es que sufrimiento nunca va a reparar. Es que además esa satisfacción que dices tú cuando tú ves que la víctima ha sido, eso es temporal, eso dura un segundo, porque la herida interna de esa te tienes que hacer cargo tú, de sanarla, de sentirte en paz con lo sucedido, eso es ya tu trabajo interior, ¿no crees que es así? Y ahí estás diciendo algo muy importante y tiene que ver con el perdón, ¿no? Cuando yo, cuando yo tengo una espina dentro, aquí en Colombia, no sé si en todos los países, tenemos un dicho que es sacarse la espina. Y eso es, me saqué una espina, La pero sacarse espinita. una espina es metérsela al otro. Es como, uy, me saqué una espina, es como yo le hice algo malo al otro para quitarme ese resentimiento. Y eso es una forma en la que yo no sano mi resentimiento, sino que hago que mi dolor se vaya hacia el otro. Y en ese caso no hay perdón verdadero, ¿no? Es como cuando yo perdono al otro, yo no tengo necesidad de castigarlo. Si yo todavía tengo necesidad de castigarlo, yo puedo decir verbalmente te perdono, ya no, pero si yo quiero que el otro se siga sintiendo mal y culpable, no lo he perdonado. Perdonar implica que yo quiero que el otro se sienta bien y ya no se sienta culpable y esté sano. Y eso implica una gran responsabilidad en que yo sano. Yo sano mi herida y no obligo al otro a sentir culpa. Y es lo mismo conmigo. Cuando yo quiero sentirme bien y quiero sentirme sano, tengo que permitirme que ya no es necesario yo un castigo para que las cosas estén niveladas. Y eso implica un gran grado de madurez y de decidir sanar. Muchas veces uno no quiere perdonar al otro porque uno dice como, es que si lo perdono estoy perdiendo algo. Como si yo le digo al otro que ya no tiene que sufrir, entonces, ¿qué hago con mi resentimiento? ¿A quién se Porque lo echo encima? Porque eso causa tienes tanto tiempo cargando la amargura, ya estás adicta, ya te acostumbraste a vivir con ella. Y eso es muy importante porque nos pasa en muchos ámbitos de nuestra vida. Nos acostumbramos a lo que no nos hace bien y no pensamos que se necesita mucha fuerza para estar en otra posición cuando en realidad estás usando la misma fuerza para mantener el rencor o la rabia o el resentimiento que para salir de necesitas de la misma intensidad de fuerza para ambos, tanto para sostener como para dejar ir. Y yo creo que eso que dijiste es súper, me encantó, es muy importante porque siempre estamos buscando
la satisfacción externa incluso cuando queremos castigar a alguien. Y no terminamos de comprender que está acá adentro, es donde está todo, donde sucede todo y donde todo debe estar, donde el bienestar comienza y donde sostenemos ese bienestar físico, mental y emocional, es dentro de nosotros mismos. Sí, y fíjate que esa necesidad de castigar al otro es muy instintiva. Eso yo creo que viene de cuando alguien a mí me ataca, a cualquier animal cuando se siente atacado, una de las reacciones es defenderse y atacar de vuelta, atacar al otro. Entonces, si a mí me hicieron daño, hay un instinto a yo voy a hacerle daño al otro, creyendo que con eso me estoy protegiendo. Y eso de nuevo es algo que está en nuestro cerebro reptil, en nuestra cosa más instintiva, primitiva. Y es algo que ya podemos dejar ir. Y para dejar ir eso, una de las cosas que yo creo importante es reconocer cuando yo estoy resentido, cuando yo estoy haciendo las cosas desde el resentimiento y estoy exigiéndole al otro que se sienta culpable, ahí hay una carga de agresividad dentro de mí de la que yo tengo que hacerme responsable. Mientras yo no saque esa rabia interna, mientras yo no saque ese resentimiento, va a ser muy difícil perdonar, porque si yo estoy con eso adentro, decirle al otro, no, te perdono, tranquilo, ya, en el fondo esa rabia se va a manifestar. Si yo reprimo esa rabia y hago de cuenta que no está ahí, cuando menos me dé cuenta, explota. Entonces hay personas en el camino espiritual que dicen, no, yo tengo que perdonar, pero siguen con el resentimiento adentro. Entonces, de boca dicen, te perdono, te trato bien, pero en el fondo hay una energía que no ha sanado. Entonces, es muy importante para evitar castigar al otro, mover nuestra rabia. Yo una de las cosas que recomiendo es que la gente sane su rabia interna. Hay muchas terapias, no sé cuáles. Yo una terapia que yo recomiendo es coger una almohada y golpear, gritar, patalear, sacar esa rabia y moverla para quedar sanos, como, así como cuando uno va al baño, desecha todas las cosas tóxicas que ya no le sirven al cuerpo, así también esas energías hay que moverlas y reconocerlas o ir a terapia. Pero si tú tienes rabia adentro, primero sana. Y si es necesario decirle al otro, puede ser honesto y decirle al otro, mira, estoy resentido contigo. Y la verdad, en este momento quiero que sientas culpa y quiero castigarte. Cuando uno tiene una relación muy consciente, puede ser honesto y exponer lo que uno está sintiendo. Y eso ayuda mucho a decir al otro, en este momento necesito un espacio porque estoy muy molesto. Pero si uno trata de establecer relaciones desde ese resentimiento, automáticamente uno va a querer que el otro sienta culpa y uno lo va a castigar. Entonces, lo primero es hacerse responsable de la herida que uno tiene adentro y solo cuando uno sane esa herida, uno va a poder perdonar al otro y va a poder decirle, ya no tienes de verdad por qué sentirte culpable y ya no está en esa carga, ya es de verdad el perdón. Y algo que me gustaría como complementar lo que has dicho, que me ha encantado, es muchas veces ese acto de sacar la rabia de adentro no se da en un solo ejercicio. Muchas veces es un ejercicio repetido a veces tú drenas tu rabia, por ejemplo, yo siempre hago la escritura, ¿sabes? Que me encanta que saques todo lo que tienes dentro y hagas con el papel lo que quieras, lo rompes, lo quemas, bueno, lo que quieras hacer con él. Y muchas veces hay que escribir, muchas veces golpear la almohada, muchas veces es un proceso y para eso tenemos que darnos tiempo, ser pacientes con nosotros y no perder la esperanza en que eventualmente vamos a llegar a ese lugar donde ya la situación nos va a dar igual. Ya no nos afecta, ya no sentimos ese resentimiento, ya no conectamos con ella desde el punto de vista emocional a ningún nivel, ya estamos libres de ese sentimiento. Pero eso requiere de un proceso y requiere de que seamos pacientes con nosotros mismos, pero que seamos consistentes en el hecho de que tenemos que drenarlo, de que estamos en ese proceso de liberarnos de ese sentimiento, de que trabajemos por ello, como decías tú, bien sea con la técnica que quieras o yendo a terapia, que es muy sanador, pero hacerlo. Perdón, Sí, y yo se creo que cortó. se cortó un segundito, pero creo que yo ya te veo bien. Y eso que decías, a mí me ayuda mucho, yo escribo mucho.
y escribir lo que me pasa, mis resentimientos, yo tengo una terapia en la que yo escribo y después quemo lo que escribo, ¿no? Cuando le escribo, por ejemplo, una carta a la persona con la que estoy resentido y le digo, mira, siento que tú me hiciste esto, 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 y la verdad tengo rabia y quiero que te pase esto y esto y esto, pero lo hago con la intención de dejar ir, con la intención de conectarme, ver esa parte mía que no ha sanado y sacarla. Y una cosa muy importante en este proceso es que muchas veces, como tú decías, no se va a ir ese resentimiento de la noche a la mañana. Entonces, lo más importante es reconocerlo y estar presentes para no actuarlo. Es cuando yo me dé cuenta, estoy manipulando a mi pareja, quiero castigarla, esto que le estoy diciendo es para que ella sienta culpa. Cuando me veo ahí, reconozco ese resentimiento y digo, ok, otra vez está allí ese resentimiento, entonces por lo menos no lo actúo de forma automática, no me convierto en el resentimiento, sino que soy el observador y puedo decir, ok, aquí está el resentimiento, yo no voy a proyectárselo a la otra persona, sino voy a hacer mi ejercicio de sanación. Entonces, tomar conciencia y reconocer esos momentos en los que yo quiero manipular al otro y quiero que se sienta culpable, eso es una de las claves en las relaciones, por lo menos de pareja o de amistad, empezar a darme cuenta de esos momentos en los que es mi resentimiento el que está tomando las riendas y me está llevando a comunicarme desde ahí, a manipular o a castigar, y tomar conciencia es para mí el primer paso, y el mindfulness que tú lo promueves tanto, creo que es una herramienta muy poderosa para estar alertas. Okay, aquí siento rabia en mi cuerpo en este momento y estoy hablando desde ahí. David, yo creo que podemos responder algunas de las preguntas, si tenemos algunas, si alguien quiere hacernos alguna. A ver. Dale, me parece Bueno, muy bien. para las personas que piden que guardemos el live, no se preocupen, que va a quedar guardado. Yo lo voy a colocar en mi Instagram TV y se lo voy a compartir a David también para que lo pueda poner en su cuenta. Y Muchas bueno, gracias, Karin. con mucho No sé si hay gusto. alguna pregunta que quieras. De momento, creo que no, que hay muchos comentarios, pero creo que habíamos dejado todo muy claro. Mira, una de las cosas que pasa siempre, y esto como una manera de dar un ejemplo, es en las relaciones de pareja, cuando la pareja se siente culpable porque va a hacer algo sola, ¿no? Hay personas que creen que estar en pareja es todo lo tenemos que hacer juntos, no nos podemos separar un minuto porque estoy en pareja. Cada quien necesita su espacio y tiene su espacio. Pero tengo casos de amigas que salen y se sienten culpables y están pegadas al teléfono. Entonces no se dan el tiempo para hacer, el tiempo para hacer y estar y disfrutar de ese momento presente, de ese momento de compartir con las amigas, de hacer otra cosa distinta que estar todo el tiempo emparejado. Entonces, la culpa muchas veces se origina ahí y te impide que vivas el momento presente, te impide que te ancles, ¿no? Y yo creo que una cosa muy importante para trascender la culpa es cuando yo me doy cuenta de que estoy haciendo algo por culpa o dejando de hacer algo por culpa, empujarme a romper ese patrón. Eso es lo que en algunas terapias de psicología se llama como terapias de exposición, que es como un ejemplo de terapia de exposición es alguien que, por ejemplo, esas personas que no pueden pisar las líneas porque sienten que si pisan, un obsesivo compulsivo que si pisa la línea siente que está haciendo algo terrible y el terapeuta le dice, ok, hoy vamos a pisar líneas. Entonces es decir, como, ok, tú sientes que no puedes salir porque sientes culpa, date cuenta y hazlo. Y atraviesa esa sensación, o sea, permitirme empezar a atravesar esos espacios que no cruzo por una culpa y explorarla, sentir la culpa. Una de las cosas, no huir de la culpa, porque cuando uno huye de la culpa, o sea, cuando uno dice no quiero sentir la sensación de culpa, ahí es cuando uno hace lo que sea para evitar esa sensación. Dime lo que tengo que hacer para quitarme esta culpa de encima. Yo hago lo que tú digas o dejo de hacer lo que quiero hacer con tal de no sentir la culpa. Y es decir, no, voy a permitirme experimentar eso para ir profundo a ver de dónde surge. Y si me siento culpable dejando a mi pareja sola una noche, ok, voy a irme y voy a sentir la culpa. Ok, estoy bailando con mis amigos, con mis amigas y siento la culpa. Entonces, la compulsión es, tengo que llamarlo a preguntarle cómo está,
para quitarme la culpa de encima. En ese momento en el que tú sientes, no lo llames, siente la culpa, de pronto vete, siéntate un momento, cierra los ojos y ¿dónde está la culpa? Que la siento aquí en el pecho, se me está acelerando el corazón, tengo este miedo, tomas conciencia de lo que está pasando, pero no tomas un comportamiento automático para quitarte la culpa, porque eso es lo que hacemos todo el tiempo, incluso castigándonos. Siento culpa, entonces me castigo y cuando me castigo ya dejo de sentir culpa. No te castigues, no vayas de una vez a salir corriendo. Si tu pareja te llama, ay, te estoy extrañando, inmediatamente voy ya, le dices a tus amigas, adiós, me tengo que ir a mi casa, me voy a hablar. No, espérate, siente ese miedo a perder al otro, siente el miedo a que él esté mal, siente el miedo a que estás haciendo algo malo y quédate con esa sensación. Experiméntalo y ve más profundo. Y cuando tomes la decisión, asegúrate de que esa decisión surge desde el amor, porque una cosa muy importante al hacer eso y que yo invito a las personas a que se pregunten es, ¿ustedes quisieran de verdad que su pareja les diera un beso, no porque quiere, sino porque está muerto de culpa? ¿Ustedes quisieran que su pareja hiciera el amor con ustedes, no porque quiere, no, que su pareja realmente no quiere hacer el amor, sino que se siente culpable y entonces que si no lo hace va a estar haciendo algo malo y entonces hace el amor con ustedes, pero realmente está con culpa? ¿Ustedes quisieran eso? Yo por lo menos no. Yo digo, si yo quiero un beso es porque la persona de verdad quiere darme un beso y no porque está muerta del miedo y de la culpa. Entonces, ¿qué quiero yo darle al otro también? Cuando yo le doy al otro un beso motivado por la culpa, cuando yo le doy mi compañía motivado por la culpa, ¿eso es algo valioso realmente? Un acto que no surge porque realmente me nace, es algo que yo quisiera recibir. Y si yo no quisiera recibirlo, ¿por qué se lo quiero dar a alguien que amo? Entonces es, ok, prefiero la honestidad, prefiero que me digas, mira, hoy no quiero hacer el amor contigo. Prefiero la honestidad y decirme, mira, hoy necesito estar solo con mis amigos. Esa honestidad implica, da miedo, porque muchas veces sentimos que el castigo que el universo nos va a dar es que la relación se va Se a va a romper. romper. Y eso implica estar dispuestos a que la relación se rompa y eso implica estar desapegados. Si yo estoy apegado a una persona, me va a manipular, no tengo cómo, porque en el momento en que la persona me diga, me siento mal por lo que hiciste, yo voy a correr a ver cómo hago para que se sienta bien porque tengo miedo a perderla. Cuando yo no estoy apegado y no soy dependiente emocionalmente, pues ok, comprendo cómo te sientes, pero si para mí esto es importante, no hacerlo, no lo hago. Y si eso implica perderte, estoy dispuesto a perderte. Entonces, estar dispuesto a perder al otro, tener la libertad de no estar apegado emocionalmente es muy importante para no caer en patrones de manipulación emocional y de los juegos de las culpas. Y todas esas cosas, David, se pueden trabajar, que hay personas que piensan que esos son ideales que no se trabajan. Todas esas cosas se pueden trabajar. Lo que uno debe tener es la disposición, la intención, además, clara de qué es lo que quiero hacer, qué es lo que quiero para mí y cómo quiero vivir. David, mil gracias por esta conversación. Yo creo que primero yo la disfruto así, casi que no quería ni hablar sino escucharte. Creo que las personas que nos escucharon también la han disfrutado mucho. Te agradezco de corazón. Alguien está preguntando si haces terapias por Zoom. Yo hago terapias por Zoom y tú también haces terapias por Zoom, David. No, en este momento no estoy haciendo terapias. Voy a empezar a hacer terapias. Varias personas me han empezado a pedir que haga terapias, entonces voy a empezar a hacer terapias. Es algo que estoy explorando porque yo he dado talleres, pero nunca he hecho acompañamientos uno a uno. No tengo esa experiencia, pero es algo que me gustaría hacer porque varias personas me han pedido ayuda y es algo que quiero probar. Vale, bueno, anímate, que estoy segura que lo vas a hacer muy bien. Gracias por acompañarme, gracias por aceptar la invitación y a ustedes gracias por conectarse y escucharnos en esta mediodía. Un abrazo, Cari, cuídense mucho, cuídate. Cuídate muchísimas mucho. gracias por haberme tenido aquí. Un abrazote. Gracias. Chao. Chao.